Hola amigos, en el video de hoy te voy a enseñar a hacer esta bandolera doble cierre de una forma muy fácil. Les doy la bienvenida una vez más a mi canal y los invito a quedarse hasta el final. Para este proyecto vamos a utilizar los siguientes materiales. Para la parte externa yo estoy utilizando lona, pero pueden utilizar cualquier tipo de material. Para esta vamos a cortar una pieza de 48 por 42 centímetros. También cortamos el fuelle superior de 42 por 3 centímetros y dos portamedialunas de 8 por 4 centímetros. Para el forro utilizaremos dos piezas de 50 por 42 centímetros. Necesitaremos dos tiras de 43 centímetros cada una y dos de 26 centímetros. De la misma cinta vamos a confeccionar una correa desmontable y para esto vamos a utilizar un regulador y dos mosquetones. Yo la traje previamente armada, pero tengo un video donde enseño a hacer varios modelos. Te lo voy a dejar por aquí arriba y así escoges el que más te guste. También necesitaremos dos cierres de 42 centímetros cada uno con sus deslizadores y dos medialunas de pase 20 milímetros. Y sin más demora comenzamos la confección. Y lo primero que haremos será coser el primer cierre a la pieza del fuelle y enfrentamos derecho de cierre con el derecho del material externo y en el revés del cierre vamos a colocar el derecho del forro y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Ahora en el otro lado cosemos el otro cierre de la misma forma. En el próximo paso vamos a colocarle las manijas, pero antes a cada una de ellas le vamos a doblar de esta manera en la parte del centro y lo vamos a coser para formar las agarraderas. El largo que le haremos el pespunte será de 12 centímetros. Luego vamos a marcar dónde las vamos a colocar y esto será a 8 centímetros desde la parte superior y a 13 centímetros desde el lateral. Y las uniremos con un atraque. De la misma manera cosemos la otra manija. A esta pieza le vamos a marcar el centro de los cuatro lados. Ahora le vamos a coser las tiras más pequeñas. Estas las vamos a marcar al centro de esta forma y las colocamos sobre la tela tapando los extremos de las manijas y cosemos. Lo mismo haremos sobre la otra manija. En el siguiente paso vamos a unir la pieza externa a la pieza del fuelle donde están los cierres y primero unimos un lado. Para esto vamos a enfrentar el derecho del forro con el revés del cierre. Y en el derecho del cierre vamos a colocar el derecho de la pieza externa de esta manera y cosemos. Le damos vuelta, le sacamos el deslizador para mayor comodidad y luego le pasamos un pespunte.
Usaremos el mismo procedimiento para unir el otro lado. A este lado también le retiramos el deslizador, le damos vuelta para el lado del derecho y luego le pasamos un pespunte. Volteamos de nuevo para el lado del revés y le colocamos nuevamente los deslizadores a cada cierre. Estos los vamos a pasar 2 veces para que ambos lados nos queden cerrados. En el siguiente paso vamos a armar las medialunas con los portamedialunas. Yo voy a utilizar cinta doble faz para pegar los bordes. De igual manera pueden doblarlos y pasarles un pespunte a cada lado. Vamos a colocarlos entre los dos cierres. Introducimos la media luna en cada uno de ellos. Si sombra me deja, colocamos la pieza externa de esta manera, haciendo coincidir el centro de esta con el centro del fuelle. Y en este sitio, en el centro, vamos a colocar la media luna y sujetamos. Lo mismo haremos con la otra media luna en el otro lado. Luego vamos a coser solamente encima donde colocamos la media luna. El forro lo vamos a doblar de esta manera, haciendo coincidir los dobleces. Luego vamos a coser solamente donde se encuentra el cierre. Aquí hacemos un atraque. Usamos el mismo procedimiento para la otra parte del forro y de esta forma vamos a unir el forro a cada extremo de los cierres. Y a continuación cerramos cada lado de la pieza externa. Y lo siguiente que haremos será cerrar cada abertura de las piezas del forro. En el siguiente paso vamos a marcar un rectángulo de 8 por 7.5 centímetros en los 4 lados de la pieza externa. Este rectángulo también lo vamos a marcar en todos los lados del forro. Después de marcar todo, recortamos.
Lo siguiente que haremos será coser todas las aberturas. Comenzaremos por la pieza externa. Las doblamos de esta manera y vamos a ir sujetando. De la otra forma que podemos hacerlo es marcar todas las piezas, coser respetando el margen de costura y luego recortar por encima de la marca. Nos vamos a la máquina y cosemos cada una de ellas. Y ahora nos toca la parte más difícil, pero les garantizo que valdrá la pena. Vamos a cerrar cada una de las aberturas del forro. Primero las sujetamos con alfileres para que sea más fácil a la hora de coser. Vamos a dejar una de ellas sin coser porque por ahí le daremos vuelta. Antes de acomodar, cerramos la abertura. En caso de que la tela sea muy blanda, le podemos colocar un refuerzo en la parte de la base. Este refuerzo puede ser alguna pieza en friselina o en algún tipo de entretela. Le colocamos la correa y así terminamos nuestro bolsito bandolera. Y una vez más te doy las gracias por haberte quedado hasta el final. No te olvides suscribirte, darle me gusta y dejarme un comentario. Y no te olvides compartir. Nos vemos en mi próximo video.